Muchas veces buscamos tantas cosas en nuestra vida y las tratamos de conseguir con nuestras propias fuerzas, que lo único que provocamos es afanarnos, desesperarnos, preocuparnos. Y yo quiero decirte en esta mañana, yo no he visto a la primera persona que por preocuparse consiga algo bueno. No he visto a la primera persona que por preocuparse busca alguna solución o haya alguna solución. Por el contrario, la preocupación trae a nuestra vida dolores de cabeza. Alguien que diga amén conmigo. Las preocupaciones traen a nuestra vida ansiedad, problemas del colon, estrés. La preocupación trae a nuestra vida enojo y frustración. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús no murió en la cruz del Calvario para que tú ni yo vivamos estresados, preocupados, cargados, angustiados. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación, para que tú y yo fuésemos sanos, viviéramos con gozo, con dicha y llenos de la bendición del Padre. Tanto es así que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, habla de un intercambio que podemos hacer con el Señor. Dice la palabra que Dios habla y dice, echen sobre mí toda su ansiedad porque yo tengo cuidado de ustedes. O sea que podemos en esta mañana, si tú has venido ansioso, puedes entregarle tu ansiedad al Señor y recibir el cuidado de Dios. Si has venido triste, puedes entregarle al Señor tu tristeza y recibir de Él su gozo. Si has venido preocupado, puedes entregarle al Señor en esta mañana tu preocupación y recibir de Él su paz. Si has venido cargado, puedes entregarle al Señor esas cargas y recibir de Él descanso en su presencia. Si has venido con vacíos en tu corazón y insatisfecho, entrégale al Señor esa insatisfacción y esa desdicha que provoca la vida muchas veces en nosotros y permite que el Señor llene esos vacíos con su presencia y con su amor. El Señor quiere verte bien. Tanto así que nuestro Padre sabe que muchas veces nos cargamos y tratamos de buscar las soluciones por nuestros propios medios por una sencilla razón, porque tenemos falta de muchas cosas. El Padre sabe de qué tú y yo tenemos necesidad y por eso Él nos ha dejado su palabra, porque en su palabra podemos encontrar las instrucciones que necesitamos para que nos vaya bien en la vida y no nos falte nada. Y por eso en esta mañana yo te quiero hablar de dos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta si queremos que las cosas pasen en nuestra vida, si queremos que algo suceda en nuestra vida y si queremos provocar que ciertas situaciones estén a nuestro favor. Y la primera de ellas es la oración. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, y dice la palabra del Señor, leo para ustedes, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida, diga conmigo, enseguida, recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Y le siguieron. La oración de estos hombres provocó en ellos su sanidad y cambió su destino. La oración de estos hombres provocó que el diagnóstico que tenían de la vida les cambiara. Estos hombres hubieran podido quedar sentados allí en el camino, escuchando cómo Jesús pasaba. Pero ellos decidieron orar porque sabían que su oración podía cambiar sus vidas. ¿Cuántas veces hemos visto cómo las cosas pasan y nosotros nos hemos quedado sentados en vez de levantarnos, arrodillarnos y orar para hacer que algo suceda en nuestra vida de una manera extraordinaria y que la mano de Dios se mueva a nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos visto las situaciones difíciles que nos han visitado? Que las cosas no están bien en casa.
Que la vida no nos ha tocado fácil y nos hemos quedado viendo cómo el diablo hace de las suyas en vez de levantarnos a levantar un clamor que cambie el destino de nuestra casa y de nuestras generaciones. Necesitamos entender que hay poder en la oración. La Biblia habla en Marcos capítulo 5 de un hombre llamado Jairo que tenía a su hija enferma. Tan enferma la tenía, dice la Biblia en Marcos 5:22, que su hija estaba a punto de morir. Este hombre pudo haberse quedado sentado al lado de la cama de la hija. Pudo haber tomado su mano a esperar despedirla de este mundo. Pero este hombre no hizo eso. La Biblia dice que este hombre se postró ante la presencia de Jesús a clamar por la sanidad de su hija. Y tanto fue su clamor que su hija fue sana y no se murió de aquel azote que la visitaba cada día. Tenemos que empezar a hacer que las cosas pasen. Tenemos que empezar a provocar que las cosas cambien. Y en la oración hay un poder tan impresionante. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Necesitamos entender que tenemos un Dios que quiere mostrar su gloria sobre nosotros y que quiere manifestar su poder a favor de sus hijos. La oración cambia vidas. La oración cambia destinos. La oración cambia diagnósticos médicos. La oración transforma vidas. La oración restaura hogares. La oración tiene tanto poder que por una oración que hicimos tú y yo un día con fe, fuimos salvos. La oración tiene el poder de salvarnos de cualquier situación. Si la oración te salva de la condenación del infierno, la oración tiene el poder de salvarte de cualquier situación que se te presente aquí en la tierra. Por una oración pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Por una oración pasamos de condenación a vida eterna con Cristo Jesús. Por una oración, la oración tiene tanto poder que ya el enemigo, la estrategia la ha cambiado. Ya el enemigo no busca la manera de hacer pecar a la gente porque ya sabe que la gente le conoce sus artimañas. Ahora lo que el enemigo hace es distraernos para que no oremos, porque él sabe que si doblamos rodillas hay un poder que se manifestará de parte del Señor. Los cielos se abrirán, lo sobrenatural nos visitará. Y el enemigo lo que está haciendo hoy en día es distraernos de tal manera que oremos y le demos a Dios migajas de nuestro tiempo. Que oremos por salir del paso. Y hay gente que se alista para ir a trabajar y no le queda tiempo para poder doblar rodillas y orar al Señor y levantar un clamor y un cerco de ángeles de protección sobre su hogar, sino que se va y mientras anda va orando. Eso está bien. Pero Jesús nos manda a ir al lugar secreto, a cerrar la puerta y a orar a tu Padre que está en lo secreto, porque tu Padre que te ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Hay cosas que no se negocian en medio del día y el tiempo con Dios no se puede negociar. Del tiempo con Dios dependen muchas cosas en tu vida. Cuando tú entiendas esto, vas a ver la manifestación gloriosa de Dios sobre ti. La oración tiene poder. No podemos pretender que todas estas cosas pasen en nuestra vida sin llevar una vida de oración. La Biblia enseña en Hechos capítulo 3, versículo 1, que Pedro iba con su amiguito Juan. Quizás era el colíder de Pedro, Juan. Iban al templo a orar. Bendito Dios por amigos así que nos acompañan a orar y a doblar rodillas. Ellos iban al templo a orar. Y esto me hace acordar a un hombre paralítico que quería recibir sanidad, pero a causa de su condición no podía ir donde estaba Jesús. Y Jesús ese día estaba haciendo grupo de amistad. ¿Cuántos aquí hacen grupos de amistad? ¿Cuántos son líderes de grupo de amistad? ¿Cuántos asisten a grupo de amistad? Pues Jesús también lo hacía. Así que si tú no estás yendo a un grupo de amistad, mira, no es malo estar en la rosca, lo malo es estar fuera de ella. Jesús estaba en su grupo de amistad, estaba en una casa predicando y había tanta gente escuchando a Jesús predicar que se llegó el rumor de que Jesús estaba allí. Entonces estos 4 hombres le dijeron a aquel amigo, ¿vamos para qué? ¿Para que recibas tu milagro? ¿Vamos porque Jesús te puede cambiar la vida? ¿Vamos que queremos apoyarte para que estés mejor? Por Dios, necesitamos esos amigos en nuestra vida. Amigos que quieran lo mejor de nosotros.
amigos que nos lleven a Jesús, amigos que intercedan por nosotros, amigos que quieran vernos bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tú necesitas ser ese amigo que lleva a otro a Jesús. Tú también necesitas ser ese amigo que le desea el bien a alguien. Y el bien de nosotros no está sino en Dios. Fuera de Dios no está el bien para nosotros. Y estos hombres cogen aquel paralítico y lo llevan a aquella casa donde está el grupo de amistad. Y Jesús está predicando y de repente se dan cuenta que no se puede entrar. Ni por la ventana se puede entrar. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se montaron al techo, quitaron una teja y lo metieron por ahí. Pero de que iba a ser sano, iba a ser sano. Necesitamos amigos así que perseveren hasta vernos bien. Gente que nos rodee, que perseveren por nosotros y que clamen por nosotros y que deseen el bien para nuestra vida. Vamos, dígale a alguien en esta mañana, por favor, rodéate de esas personas, por favor. Si tú ves que tus amigos lo que quieren es llevarte otra vez de donde el Señor te sacó, esos no son amigos, son instrumentos del diablo. Y puede sonar muy duro lo que voy a decir. Pero hay gente que se deja influenciar por el enemigo para apartarte del camino del Señor. Y si estás rodeado de esa gente, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti y que te los ganes para Jesús. Pero si no tienes la valentía, el dominio propio y la determinación para poder ganártelos, entonces mejor, mientras que te fortaleces, ora por ellos hasta el día que puedas llegar a ellos. Estos amigos llevaron a aquel paralítico a recibir sanidad. La Biblia habla de que Pedro y Juan iban a la hora de la oración a la casa de Dios a orar. Pero después lees capítulo siguiente, en Hechos capítulo 10, en el versículo 9, que Pedro estaba en su casa orando. Diga conmigo, en el templo y en la casa. Ahora dígalo fuerte, en el templo y en mi casa. Pedro oraba en el templo y oraba en su casa. Y mira lo que provocó la oración en la vida de Pedro. Pedro de repente ora en su casa, dice que subió a la azotea de su casa y cuando Pedro está orando, como que le da hambrecita. ¿A cuánto les da hambre cuando están orando? Bueno, Pedro era humano, también le dio hambre. Y pidió que le prepararan algo para comer. Y mientras le están preparando algo para comer, yo imagino que Pedro suspendió la oración porque obviamente pidió que le hicieran algo. Dice la Biblia que Pedro tuvo una visión de lo que iba a pasar. Porque cuando tú oras, te conectas con Dios. Cuando tú oras, tienes dirección. Cuando tú oras, tú no andas confundido. Cuando tú oras, sabes qué decisión debes tomar. Cuando tú oras, tienes determinación, tienes seguridad, porque ya has entrado a la presencia de Dios y Él te guiará a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. La oración te da firmeza en tus decisiones, porque cuando tú oras, la sabiduría de Dios viene sobre tu vida. Necesitamos ser personas de oración. Porque las personas de oración no viven confundidas. Las personas de oración tienen dirección. Cuando tú eres una persona de oración, sabes cuándo callar y sabes cuándo reprender al diablo. Cuando tú eres una persona de oración, sabes qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Cuando tú eres una persona de oración, vives enfocado. Tú sabes a qué debes apuntar, a qué debes mirar. Cuando eres una persona de oración no tienes tiempo ni para el chisme, ni para el cuento, ni para murmuración, porque cuando eres una persona de oración no tienes tiempo para perder el tiempo. Cuando eres una persona de oración tu lenguaje cambia porque adopta las palabras del reino. Es más, cuando tú hablas con una persona se nota si es una persona de oración, una persona que tiene una vida espiritual vacía, porque la oración te conecta con el cielo. Pero cuando dejas de orar, pierdes la sensibilidad de las cosas espirituales. Cuando eres una persona de oración, cambia hasta tu forma de pensar. Dice este mismo capítulo de Hechos 10, en el verso 19, en la primera parte de este verso, dice que después que Pedro oró, tuvo la visión y se fue a comer, Pedro se quedó pensando en la visión que Dios le había dado. Mira este hombre lo que estaba haciendo. Se quedó pensando en lo que Dios le había dicho. Mientras comía quizás, mientras hacía las actividades en su día, se quedó pensando. Yo hoy quiero preguntar, ¿de qué tienes llena tu mente? ¿Qué pensamientos inundan tu mente? ¿Qué piensas?
¿A qué cosas le dedicas tus pensamientos? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Mira lo que dice este verso: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar, porque de nuestra manera de pensar va a depender nuestra manera de vivir. La Biblia dice que así como el hombre piensa, tal es. Como tienes llenos tus pensamientos, así mismo eres tú como persona, así mismo actúas, así mismo hablas. ¿Qué estás permitiendo que llegue a tu mente? ¿Qué pensamientos están llenándote día a día? Son tan importantes los pensamientos que el salmista David hizo una oración en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mira lo que dice este hombre: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Otra versión dice: ve si mi conducta no te agrada y guíame por el camino eterno. Otra versión dice: enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y yo creo que aquí más de uno debe hacer conmigo esta oración. Y yo quiero que levantes tu mano al cielo y le puedas decir al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Padre, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si tú ves que hay en mí camino de perversidad, si tú ves, Señor, que mi conducta no te agrada, guíame en el camino eterno. Enséñame a vivir como quieres que yo viva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los pensamientos son tan importantes que tenemos que permitir que Dios los examine. Qué fácil es decir: es que yo soy así, es que así me criaron, es que ya no voy a cambiar. Qué valiente es decir: Señor, examíname. Y si tú das cuenta que mi forma de pensar a ti no te agrada, Dios, enséñame que tengo que cambiar. Transfórmame y guíame por el camino eterno. ¿Qué estamos pensando? Mira, hay una batalla en la mente tan impresionante que no han pasado las cosas y ya nosotros nos las imaginamos aquí. Ni las cosas han pasado y ya nos amargamos la vida. Imaginamos si nos dan un dictamen que no nos gusta en la familia, en el médico, en cualquier situación que tengamos, en la parte económica, ya nos imaginamos que vamos a quebrar, que vamos a cerrar el negocio, que nos vamos a morir. O sea, nos imaginamos y nos armamos unas películas en la mente. Por eso cuando se habla de la armadura de Dios, dice la palabra que debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo ataca la mente con pensamientos contrarios a los de Dios. El enemigo ataca en la mente para causar depresión, tristeza, enojo, división, para dañar, para destruir. Y siembra tanta cizaña en nuestra mente, en nuestros pensamientos y aún en nuestro corazón para destruir la obra perfecta que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Pero la palabra dice que debemos tomar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, con el que podemos apagar esos dardos. Cuando el enemigo quiera venir a dañar, a destruir, porque es lo que él sabe hacer. Tú toma la palabra y las promesas de Dios y levántate como un guerrero en medio de tu casa a declarar la victoria en Cristo Jesús, cual sea la situación que se pueda estar presentando en tu vida. ¿De qué están llenos tus pensamientos? ¿Cómo entonces debemos pensar? La Escritura nos los enseña en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos los debemos pasar por el flujo de esta palabra. Cuando pienses algo, piensa: ¿es justo lo que estoy pensando? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Alaba el nombre de Dios? ¿Glorifica a Dios?
Si no lo hace, deséchalo de tu mente. Eso no proviene de Dios. Debemos aprender a pasar por flujos nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos va a depender nuestra vida. Este hombre estaba pensando en lo que Dios le había dicho. Y por estar pensando en lo que Dios le había dicho, el Espíritu Santo le habló. Mira la relación de cada cosa. Por pensar y meditar en lo que Dios le había dicho, el Espíritu Santo le habla. Hechos 10, 19, en la parte B, y le dice el Espíritu, hay 3 hombres que te están buscando. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor le dio las instrucciones del porvenir. La oración hace que Dios te prepare para lo que va a venir a tu vida. La oración hace para fortalecerte, para enfrentarte lo que va a venir después. Dios le da una palabra a Moisés, que saque al pueblo de la esclavitud, los lleve a la tierra prometida. Están a punto de salir al desierto. Moisés ora y Dios le da instrucciones a Moisés. Y le dice a Moisés, saca a este pueblo, yo voy a endurecer a Faraón, él los va a perseguir, pero yo los voy a proteger, nada les va a pasar. Y Moisés saca al pueblo. Cuando sale con el pueblo, algo sucede en el camino. Van en el desierto. Y Faraón en ese momento dice, no puede ser, dejé ir a todos estos esclavos, ¿quién va a trabajar para mí ahora? Entonces coge todo su ejército y va tras el pueblo otra vez para llevárselos como esclavos. Ellos están en pleno desierto, al frente de ellos está el mar, a los lados estaba el desierto, y cuando ellos miran para atrás, está Faraón con todo su ejército para llevárselos otra vez como esclavos. ¿Saben qué pasa en ese momento? Esta gente entra en pánico, empieza a gritar, empiezan a quejarse, empiezan a lamentarse de haber salido de allá, empiezan a quejarse en contra de Moisés, empiezan a quejarse en contra de Dios, porque somos expertos en medio de la crisis a culpar a todo el mundo menos a nosotros. Empiezan a echarle la culpa a todo el mundo y a quejarse, y entran en pánico, en desesperación por ese momento de crisis. Pero Moisés tiene una calma impresionante. La pregunta es, ¿por qué si Moisés está viviendo la misma crisis que ellos, la misma situación difícil que ellos, está en el mismo lugar que ellos, por qué Moisés no entró en pánico? Porque Moisés, antes de estar en esa situación, había estado en la presencia de Dios. Porque Moisés, antes de que se le presentara esa crisis, había estado en oración. Y cuando tú estás en oración, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena tu corazón de la seguridad de saber que Dios está a tu cuidado. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Que cuando hay una palabra que te sostiene, el enemigo no puede dañar ni destruir lo que Dios ha dicho que tiene propósito. Moisés había estado en oración. Esa fue la clave por la cual Moisés no entró en crisis. Hay gente que es cristiana y se llenan de una ansiedad impresionante. ¿Por qué? Si Dios tiene cuidado de nosotros. Porque nos hemos separado de la fuente. Porque nos hemos descuidado de lo más importante, que es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. No podemos entrar en pánico, ni en ansiedad, en medio de ninguna situación que podamos vivir, si hemos estado primero con Él en la intimidad. Eso fue lo que le dio la fortaleza a Moisés de enfrentar a ese pueblo, de calmar a ese pueblo, haber estado en la presencia de Dios. Si descuidamos nuestra relación con Dios, muchas cosas en nuestra vida van a depender de un hilo. Ahora, la oración es importante, pero hay algo que pasa con el que ora. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice, y te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual: Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. ¡Wow! Dios rechaza las oraciones de los que no obedecen. Y ahí entramos al segundo principio para que las cosas sucedan, y es obedecer. Porque es necesario orar y actuar. De nada sirve orar si no obedezco. Mira lo que dice la palabra: Él rechaza las oraciones de los que no obedecen. La oración va ligada a la obediencia. Porque de nada sirve que oremos
Porque queremos bajar de peso y queremos adelgazar y comemos como cerdos. Puedes orar mucho, pero no va a pasar nada, porque esto no es magia. De nada sirve aquellos que oran para que Dios les dé un trabajo y no van a buscar empleo. Puedes orar lo que quieras, pero si no haces algo, no vas a conseguir empleo. No es que mandé las hojas de vida ya por internet, pues la Biblia dice que ves a tocar la puerta porque Él la abrirá. Tocáis, os abrirá, buscad y hallaréis. Es como aquel que ora para que Dios lo ayude a sacar un 100 en el examen y no estudió. Bueno, puedes orar mucho, papi. Aquel que dice que sea lo que Dios quiera, echándole la culpa a Dios, que sinvergüenza. Hay cosas por las que se ora, pero hay cosas en las que tenemos que actuar. Y dices, pastora, ¿cómo va a ser posible eso? Éxodo 14. Dice la palabra en el verso 15. Estaban ellos allí, en este mismo pasaje que te acabo de contar, Moisés con el pueblo, el mar, el desierto, Faraón. Y ya venía Faraón a cogerlos y a Moisés se le ocurre la gran idea de ponerse a orar. Y se pone a clamar a Dios. Y le dice el Señor, muchacho, ¿qué te vas a poner a clamar ahora? No es tiempo de clamar, Moisés. Mira que te van a agarrar, muchacho. Ponte a marchar con el pueblo. No ores ahora. Marcha, levanta la vara y extiende tu mano y abre ese bendito mar que los van a coger. Hay tiempo para orar y hay tiempo para marchar. Hay tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Y tenemos que actuar no a la loca, ni al desespero, bajo principios de Dios, bajo instrucciones de Dios. Me encanta la palabra porque el Señor le dice, alza la vara, extiende tu mano y abre el mar. Dios no le dice, yo voy a abrir el mar. Le dice, ábrelo. Porque el acto de que Él se moviera e hiciera algo, ya lo sobrenatural de Dios se iba a dejar ver en medio de su vida. Dios está esperando que tú lo obedezcas para que Él pueda obrar, a mostrar su gloria a favor tuyo y a favor de tu casa. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros y hay una parte que la hace Dios. Hay momentos que no son para orar, sino para actuar. Esa es como la mujer que ora por el esposo para ganárselo y ora por el marido y reprende al diablo y a todas las filisteas que se quieran atravesar y todas las viejas feas que se quieran meter. Pero cuando llega el esposo no lo atiende, no lo honra, no lo respeta. Mami, tú puedes orar mucho lo que quieras, pero así no funciona. No puedes volarte un principio. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ni siquiera dice por la oración de sus esposas, sino que sean ganados por las conductas de sus esposas. ¿Cómo te estás comportando con tu esposo? ¿Será que lo estás respetando? Porque somos expertas nosotras en que si no decimos, no groserías, pero es que a veces hacemos unos gestos que para qué palabras. Ni al otro ve. ¿Quién lo ve? Estás irrespetándolo. ¿De qué forma estás comportándote para con tu esposo? ¿Será que lo estás honrando? ¿Estás demostrando que lo amas? Me llama la atención esta palabra porque dice, la mujer sin palabra, por su conducta. Y dice, sin palabra, el Señor sabe lo cansona que somos. Cállate, mija, actúa mejor. Sin palabras, no le digas nada. Tus hechos le hablarán de que yo moro en ti y Él se da ganado para mí a causa de tu testimonio. Pero ese nos da, dele con lo mismo. Mira, no hay hombre que se aburra. Por Dios. ¿De qué sirve orar tanto si mi testimonio no va acorde con mis palabras? Debemos ser coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos.
Digan amén los hombres, por favor. Las mujeres están sujetas a sus maridos. Mira, yo te voy a decir algo. No podemos invertir el orden de Dios. El orden de Dios es que el hombre sea cabeza. El orden de Dios es que ellos sean la autoridad. No es que mi esposo manda, pero manda la mano al bolsillo. No, así no funciona el reino. Él es la autoridad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién llamó Dios a cuentas? ¿Y quién fue la que comenzó el asunto? ¿Y por qué no llamó a Eva si ella fue la que insinuó al otro a pecar? Porque la autoridad era el hombre y es el hombre todavía. Cuando los principios de Dios en una casa se invierte ese orden de Dios, eso divino establecido por Dios, en esa casa va a haber contienda, va a haber pleito. ¿Por qué? Porque sencillamente no está ocupando el lugar que le pertenece cada uno y va a haber hasta competencia y rivalidad. Entonces ahí los hijos no van a saber ni para dónde van, sino para el lado que más les conviene. ¿Cómo estamos tratando a nuestra pareja, a nuestro esposo? ¿Lo estás respetando con tus palabras? ¿Sabes qué dice la Biblia de Sara? Que le decía Señor a Abraham. O sea que Sara cuando presentaba a su esposo decía, le presento a mí, Señor. Y hoy, como dicen los hombres, le presento a mí. Hasta eso se ha cambiado. Voy a hablar con los hombres. Los esposos quieren encontrar a sus esposas contenticas en la casa. Que le den lo que ellos quieran. Ya ustedes saben qué es. Pero si no la tratas bien en el día, no esperes la recompensa en la noche. Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. La versión que usted y yo conocemos dice que traten a la mujer como vaso más frágil. La mujer es más delicada. Sé comprensivo y trátala con respeto. Pero hay hombres que no saben tratar a su mujer con respeto. De novios, beso que va y beso que viene. Flores que van y flores que vienen. De esposos es cuando más tienes que conservar y cultivar el amor en tu hogar. Porque es hasta que la muerte te separe. Y a veces no tratamos a la esposa como ella se debe tratar. Y echamos el ojo donde no se debe echar. Y ahí entra el diablo. Disfruta la mujer que tú elegiste para vivir para el resto de tu vida. Y los que no han elegido ni esposo ni esposa, te tengo una buena noticia. Y es que, bueno, quizás no tan buena, y es que Dios no puede elegir por ti. Tú tienes que elegir solito. Dios no se va a meter en ese chicharrón. Después no le echas la culpa a Dios. Tú, la mujer que me diste por esposa. Dios dice, en ese chicharrón yo me voy a meter. Entonces, ¿qué haces tú? Ora para que Dios te dé sabiduría para elegir la mejor o elegir el mejor. Tenemos es que orar, pero tenemos que elegir nosotros. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Qué palabras le estás diciendo? A veces hay hombres que se dan unas chancecitas con la esposa que la terminan ofendiendo. Y que no le resaltan lo bonito que tiene, sino los gordos que tienen, las arrugas que tienen. Yo quiero decirte algo. Todos los que estamos aquí somos lindos porque la gracia de Dios nos hermosea. Si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos embolatados. No puedes pretender orar por tu esposa y por la paz de tu hogar si no ni siquiera provees. La Biblia enseña en 1 de Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no cumples con tu deber como el hombre proveedor, espérate en la casa, lo que vas a entender es una tigra
No hay cosa que amargue más a una mujer que no haya sustento para la casa. Si no, digan amén las mujeres. Amén. Mira, y Salomón lo sabía también, Proverbios 21, 19, mira lo que dice. Mejor es vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. ¡Santo Dios! Solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. La traducción lenguaje actual dice, vale más la soledad que la vida matrimonial con una esposa agresiva y de mal genio. ¡Ay, Dios mío! Mira, mejor es vivir en paz, dando honor a la mujer como vaso más frágil, que tener a una mujer buscapleito y quejona. No hay nada peor que eso. Pero de nada sirve que estés orando si tú mismo estás provocando ese comportamiento en tu pareja. ¿Cómo estás tratando el amor de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le abriste la puerta del carro para que entrara? ¿Cuándo fue la última vez que le abriste la puerta de la iglesia o de la casa para que ella siguiera? ¿Cuándo fue la última vez que le diste flores o tienes que esperar que sea amor y amistad para poder darle flores y chocolates? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste detallista, que fuiste tierno, que le echaste un buen piropo, que esa mujer se derritió ante ti? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste sentir tan especial que esa mujer no le quedó otra opción sino seguir enamorándose de ti? El amor, dicen por ahí que es como una planta que se debe regar todos los días. Tienes que conquistar a tu pareja diariamente, porque de nada sirve orar si tu conducta no muestra esto. Ahora, para todos los padres que estamos aquí, podemos orar por nuestros hijos, pero eso no nos quita las responsabilidades que tenemos como padres de formarlos, de corregirlos, de instruirlos, de sentarnos con ellos a tener conversaciones incómodas quizás. El hecho de orar por nuestros hijos, de imponerle las manos mientras duermen, de ungirlo de pies a cabeza, no nos quita la responsabilidad a nosotros de poder hablarles correctamente y de poder instruirlos bajo la palabra del Señor. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, porque hay padres que no les saben hablar a sus hijos. Oye, cabezón, ven acá. ¿Qué es, por Dios? ¿Cómo se llama el elefante que es orejón? ¿Te pareces a Dumbo como tu abuelo? ¿Qué es eso, por Dios? Y después no quiere que el pelado sea rebelde ni que ande enojado y grosero. O sea, ¿cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿De qué forma lo estamos corrigiendo? ¿Hasta de qué forma le estamos pegando? Aunque ya no se les puede pegar, pero bueno. ¿De qué forma estamos haciéndolo? Porque la palabra es muy clara cuando dice no los hagan enojar con la forma en que los tratan. Hay gente que se desquita con los pobres pelados en la casa, que parece que anduvieran con el apellido revuelto todo el tiempo y que les molesta que el hijo se siente al lado, les molesta que el hijo juegue, les molesta. Los niños son niños, no les podemos pedir que sean adultos. No hagan que sus hijos unos resentidos, sino edúquenlos, instruyanlos y corríjanlos, dice la palabra, como lo haría el Señor. Tremendo eso. ¿Será que los estamos educando y formando como Jesús lo haría si lo estuviera a su lado? Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia también habla de los hijos. Quiero que alguien me acompañe en el piano, que ya voy a terminar. Porque muchas veces como hijos queremos que nos vaya bien. Y pretendemos que solamente por orar nos va a ir bien. Y así no es. La Biblia dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces honra. De nada sirve que ores para que te vayas bien si tratas mal a tus padres, si los insultas, si no los respetas, si no les demuestras que los amas. De nada sirve que ores para que te vaya bien si guardas rencor en tu corazón por cosas que te hicieron en el pasado. Necesitas aprender a perdonar. Hay principios por los cuales no necesitamos orar porque están establecidos por Dios.
Hay principios que necesitamos cumplir y obedecer para que así se cumpla lo que Dios quiere para nuestra vida. No podemos sustituir la obediencia por la oración. Hay cosas que Dios para obrar va a depender de nosotros, porque Él hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Hoy quiero preguntarte, ¿por qué tienes que orar hoy? ¿Y qué principios debes empezar a practicar? ¿Qué cosas tienes que reconvenir en tu vida? Que sabes que son principios establecidos por la palabra de Dios, que van a traer a tu vida bendiciones. Y hasta el día de hoy no los has cumplido. Tenemos que hacer que las cosas pasen, orando por ellas y actuando bajo los principios que Dios tiene en su palabra. ¿Qué puedes examinar hoy de tu vida? Que puedas decir, Señor, quizás me hace falta orar más. ¿Estoy tan insensible, Dios, ante tu espíritu? ¿Hace cuánto tiempo no escuchas la voz de Dios? O una instrucción del Espíritu Santo específica para tu vida. ¿Hace cuánto no sientes claridad para tomar una decisión importante? Porque has sentido la guía del Espíritu de Dios direccionándose hacia qué camino debes tomar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan lleno de paz, de saber que el cuidado de Dios está contigo y con tu casa? Y supiste manejar ese momento de crisis y de ansiedad con calma. Porque viste a Dios susurrándote al oído y mostrándote su amor para contigo. Necesitamos entender que la seguridad de nuestra vida y la fortaleza solamente está en Dios. Necesitamos entender que hay cosas que Dios no negocia. Hay principios que Él mismo estableció en su palabra, que si los obedecemos, Dios nos va a prosperar, nos va a ir bien. ¿Qué conductas debemos mejorar? ¿Qué comportamientos debemos cambiar? ¿Qué actitudes debemos desechar? ¿Qué personas aún deben alejarse de nuestra vida para nosotros poder tomar el rumbo que Dios quiere en nosotros? Esta es una mañana para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué pensamientos rondan nuestra mente? ¿Qué sentimientos hemos permitido que aniden allí en nuestro corazón? Dios te ha traído hoy para limpiarte, para hacerte nuevo. Quizás nos hemos contaminado con todo lo que en el mundo día a día vemos. Hoy Dios te ha traído para limpiar tu mente, limpiar tu corazón y darte nuevas fuerzas para que sigas adelante. Hoy debes orar por algo, porque Dios tiene su oído inclinado para escuchar la oración de sus hijos. Hay una oración tuya el día de hoy, la cual Dios va a responder y va a abrir los cielos a tu favor. Así como aquel hombre que se postró ante Jesús a clamar por su hija y Dios obró. Tu clamor y tu fe mueven la mano de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que si hay un motivo de oración en tu corazón, tú puedas colocarte sobre tus pies.